Marco teórico. Es común en la industria lidiar con problemas relacionados con el movimiento de un fluido a través de una tubería. Aquí el enfoque principal gira en torno al análisis de la ganancia o pérdida de energía de este a lo largo de su recorrido, pues de esta forma se pueden determinar aspectos como la potencia mínima que se le debería suministrar a una bomba para impulsar el fluido y que realice su recorrido de manera efectiva. También la altura máxima que debería tener una tubería por la que se transporta un fluido de manera ascendente o la cantidad máxima de fluido por unidad de volumen que puede suministrar una bomba sin que ésta ocasione incrementos peligrosamente elevados de la presión que puedan comprometer la integridad del sistema de tuberías o de las personas encargadas de vigilar su operación. Dentro de todo esto, una situación habitualmente común es el desplazamiento de un fluido a lo largo de una tubería lisa. Este es un ejemplo particularmente sencillo de analizar, porque su planteamiento dispone de una matemática relativamente simple debido a que no implica una diferencia de energía potencial entre un punto de tubería y otro. Además, al ser válida la aproximación de que el cambio en la energía cinética del fluido es nulo, se llega a una expresión particularmente cómoda de resolver, únicamente en función de la cabeza de presión y de las pérdidas por fricción o pérdidas mayores. Nuestro principal interés será el cálculo de la caída de presión a lo largo de la tubería lisa, un factor de gran influencia en el comportamiento de esta son las condiciones de la superficie sobre la que el fluido se desplaza, es decir, la rugosidad de las paredes internas de la tubería, pues estas son en gran parte responsables de los efectos viscosos a medida que el flujo a través de la tubería se desarrolla. Tales efectos ocasionan que a través de la capa límite del fluido en movimiento empiecen a propagarse alteraciones en el flujo, las cuales se ven reflejadas en un aumento de la turbulencia, lo que, en pocas palabras, se resume en una disminución de la linealidad con la que un elemento de fluido se desplaza, haciendo que entre capas de este ocurran múltiples alteraciones. Este efecto es proporcional a la velocidad con la que el fluido se desplaza. Entre mayor sea la velocidad con la que el fluido se mueve a través de la tubería, mayores serán los efectos turbulentos. El hecho de que un flujo sea más turbulento implica incrementos en la diferencia de presión entre dos puntos, que a su vez escalan con la rugosidad del material, por lo que entonces para estas alteraciones se tiene en cuenta un factor de corrección denominado factor de fricción, en el que se representan todos estos fenómenos. Este factor puede ser estimado de manera gráfica a partir del diagrama de Moody, como podemos observar. En esta gráfica, para la sección lineal se representa el flujo laminar. Esta linealidad empieza a disminuir a medida que se tiende a un flujo completamente turbulento. Luego, una manera de determinar el régimen de flujo a lo largo de una tubería es el número dimensional de Reynolds, donde un flujo se considera turbulento cuando el número de Reynolds proporciona un valor mayor a 4000. De lo contrario, se dice que estaríamos operando bajo régimen laminar. Antes de iniciar la operación con el equipo se sigue el siguiente protocolo. Primero se verifica que los servicios auxiliares estén funcionando correctamente. Se verifica que el equipo se encuentre conectado a una fuente de 120 voltios en corriente alterna a dos fases. Se verifica que la protección de corriente del equipo sea superior a 12 amperios. Se verifica que el tanque de alimentación de 100 litros se encuentre con agua de la red a más de la mitad de su capacidad. Además, se checa que la válvula de descarga del tanque esté cerrada, así como también las válvulas de 1/4 de pulgada para la toma de presión diferencial. Por último, se verifica la disposición del drenaje
y a continuación se asegura el funcionamiento correcto del energizado del gabinete de control, que los guardamotores de protección en el interior del gabinete de control se encuentren con el botón negro ON presionado. Se asegura que el botón tipo hongo de paro de emergencia de media vuelta esté en la posición adecuada, es decir, no presionado. Se coloca el interruptor general en la posición ON. Se verifica que las perillas reguladoras de velocidad de los motores se encuentran en cero y ya con esto se pone en marcha el equipo, pero antes se deben presionar los botones verdes de puesta en marcha de las bombas según sea el arreglo de bombas que se quiera. Como se ve en el diagrama de procesos, para que el equipo se mantenga en operación se debe verificar que la alineación de las tuberías sea correcta en base al tipo de arreglo con el que se quiere trabajar. Se verifica que las mangueras de las válvulas para toma de presión diferenciales sean colocadas correctamente, esto es, en el sentido del flujo y no inverso. Se verifica que las válvulas para toma de presión diferencial se encuentren abiertas, únicamente esas y las demás cerradas. Se purga la manguera mediante un tornillo colocado tras del sensor de presión diferencial para eliminar el aire que quede en la tubería y así tener valores confiables en la medición. Se regula la velocidad de operación al nivel deseado sobre 1750, que representa lo más alto de la capacidad de caudal. Finalmente, cuando se desea parar el equipo, se detiene la operación presionando los botones rojos correspondientes a las bombas localizadas en el gabinete de control primeramente. Si por alguna razón se tiene que detener la experimentación de emergencia, debe presionarse el hongo de paro de emergencia. Y una vez terminada la experimentación y los componentes hayan sido apagados, se debe colocar el interruptor general en la posición OFF. Con eso deben quedar apagados tanto los indicadores como los botones del gabinete. Esta práctica de laboratorio consistió en determinar la caída de presión en una tubería lisa. Para ello se tuvieron en cuenta los siguientes pasos. Primero, seleccionar la longitud y el diámetro de la tubería con que se va a trabajar. Se trabajó con 3 tuberías de 1, 3/4 y media pulgada y longitudes de 1 metro y 0.50 metros. Segundo, abrir las válvulas del sistema de tubería. Esto con el fin de eliminar las burbujas de aire presentes. Tercero, encender el equipo y esperar 5 minutos para depurar el sistema. Cuarto, se procede a cerrar todas las válvulas y dejar abierta la correspondiente a la sección a utilizar. Quinto, el siguiente paso es regular el flujo de alimentación por medio del rotámetro y determinar los caudales a los que se va a trabajar. Sexto, se colocan las mangueras en la sección de tubería para la toma de presión. Séptimo, se registran los valores de caída de presión marcados en los sensores. Octavo, se hace la toma de datos con diferentes caudales en una determinada sesión. Y noveno, se selecciona una nueva sesión y así se abre la válvula de esta y las demás se cierran. Los cálculos requeridos en esta práctica son los siguientes. Primero, es necesario determinar el régimen de flujo. Si Reynolds es menor a 2300, será un flujo laminar. Si Reynolds es mayor a 4000, será un flujo turbulento. Este Reynolds nos llevará a la ecuación del factor de fricción correspondiente. Conociendo el factor de fricción, se calcula la pérdida de carga. Como la tubería es horizontal y su diámetro es constante, la caída de presión en la tubería se debe por completo a las pérdidas por fricción y es equivalente a la pérdida de presión. Datos y cálculos. Para analizar los datos experimentales obtenidos en la práctica, se llevó a cabo el siguiente algoritmo de solución. Primero, se tienen los datos del sistema relacionados con las propiedades del agua y con las propiedades de la tubería en las que se desarrolló el experimento. Estos datos son la densidad y la viscosidad dinámica del agua, los diámetros y la rugosidad de la tubería. Después tenemos los datos de los caudales, medidos durante el desarrollo experimental. Con estos datos es posible calcular el área transversal de la tubería y con este área es posible hallar la velocidad del fluido en el interior de esta. Con la velocidad ya calculada es posible hallar el número de Reynolds para determinar el factor de fricción y con este calcular la pérdida de carga, para finalmente hallar la caída de presión teórica y comparar con la caída de presión experimental. Las ecuaciones utilizadas para realizar los cálculos necesarios para el análisis son las siguientes.
La ecuación número 4 permite calcular el área transversal de la tubería, donde D es el diámetro de esta. La ecuación 5 permite calcular la velocidad del fluido en el interior de la tubería, donde Q es el caudal de trabajo. La ecuación 6 es la ecuación del número de Reynolds, y con este número es posible calcular el factor de fricción. Pero para calcularlo hay que hacerlo dependiendo de la magnitud del número de Reynolds, ya que si el número de Reynolds es mayor a 2300, se debe utilizar la ecuación para un flujo laminar, la ecuación 7. Pero si el número de Reynolds es mayor a 4000, se debe utilizar la ecuación 8, que es la ecuación para el factor de fricción cuando el Reynolds es turbulento. En esta ecuación, epsilon es la rugosidad de la tubería. Una vez hallado el factor de fricción, se puede determinar la pérdida de carga de la tubería con la ecuación 9, donde L es la longitud del tramo de la tubería. Finalmente, hallamos la caída de presión con la ecuación 10 y así podemos comparar la caída de presión teórica con la caída de presión experimental con la ecuación 11. Estos datos representan los datos que son iguales para todas las tuberías, ya que son los datos correspondientes a la rugosidad de la tubería, la densidad y la viscosidad del agua, los caudales que son los mismos para todas las configuraciones, precisamente para lograr comparar los resultados de estas. En esta parte se realiza el análisis de los datos experimentales de la tubería de media pulgada, que son independientes de la longitud del tramo de la tubería utilizado. Este dato corresponde al área calculada con la ecuación 4. Esta columna de velocidad corresponde a los cálculos realizados con la ecuación número 5, tomando el área de la tubería y los caudales correspondientes. El número de Reynolds se calculó utilizando la ecuación número 6 y reemplazando los datos correspondientes a la velocidad calculada en la columna de la izquierda. Como se puede notar, los números de Reynolds son mayor a 4000, por lo cual para calcular el factor de fricción se utilizó la ecuación número 8, la cual se resolvió utilizando un método iterativo y los valores del número de Reynolds calculados en la columna de la izquierda. Esta parte corresponde al análisis del tramo de la tubería correspondiente a medio metro. Primeramente se calcula la pérdida de carga utilizando la ecuación 9 y los valores del factor de fricción y de velocidad de la tabla número 4. Después se calcula la caída de presión teórica utilizando la ecuación 10 y los datos de velocidad y factor de fricción de la tabla 4, y las pérdidas de carga de la columna de la izquierda. Finalmente se halla el porcentaje de error utilizando la ecuación 11. Aquí se analizan los datos experimentales obtenidos correspondientes al tramo de tubería de 1 metro. El procedimiento es el mismo para el tramo de tubería de medio metro. Primero se calcula la pérdida de carga utilizando la ecuación 9, después se calcula la caída de presión teórica utilizando la ecuación 10 y finalmente se halla el porcentaje de error utilizando la ecuación 11. Esta parte corresponde al análisis del tramo de la tubería correspondiente a 1 pulgada de diámetro. El procedimiento utilizado para analizar dichos datos es el mismo utilizado para analizar el de la tubería de media pulgada. Primero se calcula el área para determinar la velocidad y a su vez el número de Reynolds, que permite calcular el factor de fricción. Después se halla la pérdida de carga en la tubería, que permite hallar la caída de presión teórica, para finalmente hallar el porcentaje de error con la ecuación 11. El procedimiento es el mismo para este tramo de tubería. Sucede lo mismo para la tubería de 3/4 de pulgada. Análisis. A medida que se aumentó el caudal, los valores experimentales empezaron a alejarse de los valores teóricos. Se estableció entonces que las consideraciones propuestas para la ecuación de balance de energía ocasionan desviaciones que aumentan proporcionalmente con el flujo volumétrico. Tubería de 3/4 de pulgada. En esta tubería se observa que el comportamiento de la caída de presión para ambos conjuntos de valores, experimentales y teóricos, es consistente con la teoría presentada anteriormente. Esto a medida que aumenta el caudal.
Se comprueba entonces que a menor longitud la caída de presión es menor. Los valores calculados en este tramo, el de 0.5 metros, están más acorde a los experimentales que los de 1 metro. 1/2 de pulgada. En esta tubería se puede ver que el comportamiento de la caída de presión está de acuerdo con las predicciones teóricas, en la que se contempla que, debido a las altas fuerzas moleculares presentes en el fluido en movimiento, este logra superar las fuerzas viscosas, atribuyendo la caída de presión a la fuerza de fricción debido a las fluctuaciones aleatorias y remolinos, que logran aumentar el transporte de materia y la transferencia de momento, lo que contribuye drásticamente en el aumento de las fuerzas de fricción y el esfuerzo de corte. La caída de presión experimental es acorde a la calculada para ambos tramos de tubería. Esto refleja la dependencia que tiene el diámetro de tubería en la determinación de dicha caída de presión, puesto que el dispositivo de medición presenta una mayor sensibilidad en la tubería de menor diámetro. Para esta tubería podemos comprobar la veracidad del experimento. Tubería de 1 pulgada. Al igual que en las tuberías expuestas anteriormente, en esta tubería se comprueban las predicciones teóricas descritas. Sin embargo, es aquí donde se presentan más inconsistencias entre los conjuntos de valores experimentales y teóricos, dejando en evidencia el hecho de que a mayor diámetro de tubería, una medición exacta de caída de presión representa una mayor dificultad. Esto se debe a que a diámetros mayores la velocidad es menor que en diámetros menores, lo que significa menores esfuerzos de corte en las paredes y pérdidas de energía insignificantes. Se describió de forma satisfactoria la caída de presión en tuberías de distintos diámetros, demostrando así la validez matemática de las ecuaciones implementadas, a pesar de que se obtuvieron algunos errores porcentuales considerables, desde hasta un 70%. Los datos arrojados presentaron un comportamiento acorde con la teoría. Las inconsistencias que se presentaron fueron atribuidas al incremento en la caída de presión, que se vio reflejada por un flujo más turbulento y con ello una mayor influencia de los efectos de fricción en el fluido. Para cálculos más acertados se recomienda tener en cuenta el cambio en la energía cinética a lo largo de la tubería, la alteración de la rugosidad en el interior de los tubos por posible acumulación de materia, producto de la transferencia de masa del material particulado presente en el agua hacia las superficies internas de la tubería, y el uso de equipos de medición con una mayor precisión.